todos. Esta vez me gustaría abordar un tema reciente, de moda, como ha sido la costumbre últimamente. En este caso, quiero tocar el tema de la famosa bofetada de Will Smith a Chris Rock. Y es un tema que tiene tintes que interesan a la comunidad libertaria, tintes políticos en general, porque básicamente el tema subyacente es este. Es la respuesta, una respuesta de agresión corporal, algo congruente con lo que podría haber sido interpretado con un insulto. Es decir, en algunos casos podemos responder con violencia de frente a algo que nos incomoda, a lo que podríamos considerar una agresión verbal. En ese sentido, sí, un libertario no puede ser tibio. Básicamente para los libertarios es un principio base de nuestra ideología es el principio de no agresión. Y la realidad es que, por lo tanto, en presencia de este principio, un simple comentario o acciones verbales no pueden ser respondidas con agresión física. Entonces, definitivamente la respuesta desde el punto de vista libertario es que el actuar estuvo mal, no es proporcional. Ahora, quisiera tocar porque pues, para mucha gente, especialmente en países con culturas de honor como son los países latinoamericanos, así es como se le conoce esta noción de que las faltas de respeto deben de ser encontradas con violencia, deben ser disminuidas a través del ejercicio de violencia física, se le llama cultura de honor a esto. Pues para mucha gente es un asunto divisivo, ¿no? Porque quienes fueron criados de acuerdo con esa cultura de honor, pues se les hace lógico, razonable lo que hizo Will Smith, mientras para quienes tal vez adoptaron ya una visión más, tal vez podríamos decir, cosmopolita, más progresista, es evidentemente algo que fue inadecuado, algo malo moralmente hablando, ¿no? Ahora, quiero tocar el tema primero que nada porque es por lo que en un nivel muy visceral, especialmente nosotros como hombres, sentimos ese deseo de responder a insultos. En este caso ni siquiera fue un insulto, fue una broma bastante benigna, ¿no? El comparar a la pareja de Will Smith con un personaje de televisión que precisamente porque se rapa, es una broma bastante benigna, es algo muy común que se haga en este tipo de espectáculos. Es muy común, por ejemplo, en una entrega reciente de me parece que fue de los Globos de Oro, que Ricky Gervais estuvo hablando de que justamente tiene una diatriba en contra de Hollywood y de cómo es que se ponen a predicar un montón de cosas desde sus torres de marfil, etcétera, ¿no? Es muy común que en esas entregas de premios se hagan ese tipo de comentarios, este tipo de bofetadas, básicamente, ¿no? En un tono, pues, más o menos juguetón, que es lo que hizo Chris Rock. Entonces, primero que nada, por esa parte es de donde empezamos a ver que la respuesta de Will Smith no fue para nada proporcional, para nada adecuada. Ahora reitero, para nosotros los hombres es muy común que sentamos una especie de respuesta visceral, enojo que sentimos debe de ser respondido con violencia cuando alguien hace este tipo de comentarios contra nuestra persona, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestra pareja, etcétera, ¿no? La razón por la que nos encontramos con esta respuesta fisiológica, porque es algo visceral, es algo que sientes en tus adentros, ese coraje, ese enojo que te hace querer pegarle a quien hace un comentario despectivo, tiene que ver con pues, la forma o la razón por la cual nosotros experimentamos emociones. Un libro que toca ese tema a fondo es The Strange Order of Things de Antonio Damasio. Entonces, en este libro él aborda cómo es que la evolución desde las formas más insignificantes de microorganismos hasta, bueno, todos los organismos, pues, contamos con alguna especie de capacidad de emocional, básicamente. Las emociones, la palabra emoción viene del latín movere, que significa mover, ¿no? Las emociones existen para hacernos actuar. Hay una distinción entre emociones y sentimientos dentro de las neurociencias. La emoción es esta serie de respuestas hormonales y conductuales que resultan de esa serie de respuestas hormonales que te hacen actuar de cierta forma. Y los sentimientos es la experiencia consciente de las emociones, ¿no? Los sentimientos es algo que solamente los humanos podemos tener, somos los únicos que podemos ser conscientes o experimentar en un plano consciente lo que las emociones nos hacen sentir, ¿no? Todos los seres vivos tienen alguna forma de respuesta emocional, especialmente los mamíferos, etcétera, los seres más complejos, pero los sentimientos son algo que básicamente es propio de los seres humanos únicamente, ¿no? Ahora, las emociones evolucionaron como algo que Antonio Damasio llama embajadores de la imperativa homeostática. La imperativa homeostática es básicamente esta directiva biológica que todos los seres vivos tenemos, que básicamente dicta que debemos de prevalecer y propagarnos hacia el futuro, ¿no? Prevalecer en el presente, sobrevivir y propagar nuestros genes hacia siguientes generaciones.
Las emociones que nos hacen actuar de X o Y manera de frente como función de determinado estímulo, existen como embajadoras de esta imperativa hemostática, existen para que podamos en una fracción de segundo determinar cómo actuar de tal forma que podamos sobrevivir y dejar tanta descendencia como sea posible, ¿no? Y esto es algo que, esta respuesta es algo con lo que cuentan, tal vez en el caso de, por ejemplo, los microorganismos no se le pueden llamar emociones, las bacterias y, por ejemplo, parásitos, etcétera, tienen algo, respuestas programadas similares, embajadoras de la imperativa hemostática, pero bueno, los seres vivos multicelulares tendemos a, por ejemplo, a tener emociones, ¿no? Ahora, esas emociones existen para hacernos actuar de X o Y forma, etcétera, ¿no? Entonces, la razón por la que los insultos, los comentarios despectivos producen enojo tiene que ver con esto. En este excelente libro también que se llama Social, de Matthew Lieberman, que habla de cómo es que nuestros cerebros existen, o una de las funciones principales de nuestro cerebro es ayudarnos a conectar con otras personas, se toca un experimento que es bastante iluminador, pues nos permite entender por qué el ámbito social, por qué las relaciones son tan complejas, son tan complejas cuando se trata de la experiencia humana, ¿no? Por ejemplo, algo que no se sabía hasta hace poco, y reitero, esto fue iluminado por experimentos llevados a cabo por Matthew Lieberman y su esposa Naomi Eisenberger, resulta que para nosotros, para los seres humanos, los mismos circuitos neuronales que están involucrados en hacernos sentir dolor cuando experimentamos alguna especie de lesión física, son los mismos circuitos neuronales que se activan de frente al rechazo social, a cualquier forma de rechazo social, aislamiento, etc. Es tanto así el caso que si tú le das paracetamol a una persona que está a punto de experimentar rechazo social, mitigas la sensación. Es decir, así como si tú le das paracetamol a alguien que está experimentando dolor físico, paracetamol actúa justamente mitigando la respuesta de ciertos circuitos neuronales, limita la experiencia de ese dolor. El paracetamol, sin ser un sedante, limita la experiencia de dolor también cuando se trata de dolor causado por rechazo social. Entre esos experimentos, pues, el experimento más citado al respecto es uno que se llama Cyberball, en donde, lo llevó a cabo por Naomi Eisenberger, Matthew Lieberman et al., en donde básicamente lo que hacían era poner a un participante, lo ponían en una máquina de resonancia magnética funcional, precisamente para ver cómo funcionaba el cerebro de frente a lo que estaba pasando. Y lo que ocurre es que el participante cree que está jugando a tirar la pelota con otros dos participantes en otras computadoras. En realidad el participante no está jugando con otras personas, está inmerso en un programa de computadora, el cual está programado para eventualmente dejar de pasar la pelota virtual, Cyberball, a este participante, ¿no? Al participante humano. Y lo que vemos es, en todos estos casos, para todos los participantes, la misma serie de circuitos neuronales, aquellos que lidian con el dolor físico, se activan. O sea, para tu cerebro es algo tan perjudicial para tu supervivencia el rechazo social como lo es alguna lesión física. Precisamente por esto, porque para tu cerebro es algo, es importantísimo. Y eso tiene que ver con cómo es que surgió nuestra especie, ¿no? Nuestra especie requiere de cuidado social desde siempre. Somos una especie que nace en un estado de extrema inutilidad. Un bebé es completamente inútil. Si tú dejas a un bebé a su suerte, se va a morir. Inmediatamente después del parto se va a morir. No es lo mismo con otras especies, ¿no? La razón por la que nacemos así, se especula, hay dos razones, ¿no? Primero, precisamente porque un cerebro humano bien formado requeriría más o menos otros 9 meses de gestación, un cerebro un poquito más funcional, y eso haría que la cabeza fuera tan grande que la pelvis de la mujer tendría que ser tan grande que la volvería inmovible. Una mujer que pudiera ser capaz de dar a luz a un cerebro mejor formado no podría caminar, tendría que tener unas caderas gigantescas. La otra teoría, de hecho es una teoría que básicamente contradice un poquito a la primera, es que más bien la tasa metabólica de una mujer embarazada, ya llegando al 9º mes de la gestación, se vuelve insostenible. Una mujer está gastando tanta energía en mantener las dos vidas, la propia y la del bebé, que casi, es una exageración, pero realmente cada minuto adicional literalmente pone en riesgo el cuerpo de la mujer, pues es imposible para este cuerpo el estar sosteniendo la vida de esta segunda persona por más tiempo, ¿no? Debido a cualquiera que sea la razón, nosotros nacemos en ese estado de inutilidad absoluta. Ese estado completo de inutilidad obligó a nuestra especie a desarrollar en el cerebro una especie de respuesta que fuera capaz de motivarnos a evitar el aislamiento, ¿no? Ese circuito
prevención de rechazo social se ancla de los mismos circuitos que lidian, reitero, con el dolor físico, para evitar que las crías sean desatendidas, porque, reitero, de lo contrario, los bebés humanos no podrían sobrevivir mucho tiempo, no podríamos pasar de nuestra infancia, ¿no? Este circuito funciona de tal forma que cuando un bebé pues experimenta el aislamiento de sus cuidadores, de sus padres, empieza a sentir, reitero, la activación de los circuitos que normalmente lidiarían con la sensación de dolor propia de una lesión física. Y estos circuitos están presentes pues, en todos los humanos, ¿no? Estos circuitos también se activan en los padres cuando escuchan el llanto del bebé, experimentan una especie de respuesta igual de estrés, similar a aquella que experimentarían si estuvieran sufriendo dolor físico, que les obliga a reunirse de vuelta con la cría, ¿no? Y al hacer esto, y esas son investigaciones que justamente citan en este libro, es algo bastante interesante, entrar en contacto nuevamente cría con padres, lo que pasa es que esta respuesta de dolor se mitiga gracias a la secreción de endorfinas, que son básicamente opioides endógenos, ¿no? La respuesta del cuerpo de frente al dolor, que básicamente actúa como una especie de sedante. Entonces, volviendo al tema después de dar como irnos por esa tangente, para nuestro cerebro es doloroso experimentar cualquier cosa que pudiera significar rechazo social. Para los hombres es especialmente delicada esa situación porque nosotros tenemos que cuidar más nuestro estatus, más que las mujeres. Para un hombre y esto es algo que siempre ha sido así desde la existencia de nuestra especie, el estatus es algo que dicta qué tanto podemos tener acceso a una pareja. Las mujeres realmente no tienden a ignorar a los hombres de bajo estatus y tienden a preferir a hombres de mayor estatus. Por lo tanto, para un hombre es algo de extrema delicadeza el cuidar el estatus, ¿no? Sumado al hecho de que los comentarios de rechazo social son dolorosos, un hombre tiene que cuidar su estatus. Sumadas a estas dos cosas, cuando alguien hace un comentario despectivo contra otra persona y esa persona resulta ser hombre, no solamente experimenta el dolor propio de esto que se podría sentir o interpretar como una forma de rechazo social, sino que también es más doloroso, implica una segunda, digamos, faceta de la imperativo hemostática. Un hombre que deja que su estatus sea denigrado como resultado de comentarios despectivos, es un hombre que no va a poder reproducirse con facilidad. Entonces, el cerebro, habiendo desarrollado emociones para procurar la reproducción y la supervivencia, no va a dejar que eso pase. El cerebro está programado para tratar de evitar que ese tipo de cosas que nos causan estrés emocional sigan ocurriendo. Esta respuesta tan primitiva que pues, mostró Will Smith surge de esto, surge de cómo está programado nuestro cerebro, ¿no? Ahora, habiendo dicho esto no es una justificación, es meramente una explicación de por qué para muchos hombres, la vasta mayoría, creo yo, es común sentir esta respuesta, porque estoy seguro de que la vasta mayoría de hombres que vimos eso, entendemos por qué lo hizo, ¿no? Podemos entender en un nivel visceral por qué lo hizo, y esa es la explicación de por qué. La razón por la que eso está mal, y es desde una perspectiva libertaria, es por esto. O sea, si tú vuelves socialmente aceptable una acción violenta como respuesta a meramente un comentario, básicamente eliminas la posibilidad de la libertad de expresión. Como dice Jordan Peterson en un video que se volvió muy famoso, donde debate con una periodista feminista, si tú quieres pensar, un requisito de poder pensar es arriesgarte a ofender. Es inevitable porque si quieres pensar algún tema a fondo, eventualmente puedes explorar algunas implicaciones de cualquier cosa, pudiera resultar en que pienses cosas que pudieran resultar ofensivas a otras personas, ¿no? Sin embargo, la ofensa o la sensación de dolor, de incomodidad, que proviene de algo que pudiera parecer ofensivo, es totalmente subjetiva. Esa broma que hizo Chris Rock le podría haber parecido súper ofensiva a Will Smith, pero muy graciosa a cualquier otra persona con un poquito más de autoestima, que no viniera de una relación en la que se sabe, como es el caso de Will Smith, que la esposa estaba o que la pareja estaba involucrada con otras personas, ¿no? O sea, en el caso de otra persona, esa respuesta hubiera sido tal vez un poquito más benigna, ¿no? Esa broma hubiera sido interpretada a través de lentes muy diferentes, ¿no? Entonces, es algo totalmente subjetivo, reitero, ¿no? Entonces, si tú permites, por ejemplo, que la ofensa que unos cuantos pudieran tomar con respecto a tu capacidad de pensar o a tu capacidad de ejercer tu capacidad de discurso, de libre discurso, lo único que consigues es censurar la capacidad de las personas de hablar, de pensar libremente. Porque a pesar de que tu cerebro está programado para hacerte pensar que ese tipo de comentarios ponen en riesgo tu supervivencia, la realidad es que esto no es el caso ya. No se puede hablar de violencia verbal porque la violencia verbal no existe.
no existe. Justamente ese tipo de ideas existen meramente con la intención de censurar a quienes tienen ideas y recitan ideas que ponen en riesgo tal vez la comodidad, la estabilidad política de algunas personas, ¿no? La realidad es que no puedes castigar discurso con violencia. En el momento en el que eso se normaliza, porque se puede empezar con esa broma, ¿no? Puedes empezar con esa idea de que, ok, no se pueden hacer bromas con respecto a la apariencia de unas personas y es correcto castigar con violencia bromas con respecto a la apariencia de una persona. Ok, eventualmente cuando la gente se vuelva tan blanda que ya no es necesaria una broma sobre su apariencia para hacerla sentir incómoda, sino algún comentario en donde meramente tú no estás de acuerdo con esa persona es suficiente para hacerla sentir ofendida, vamos también a censurar eso. El problema de empezar a censurar el discurso es que se vuelve una resbaladilla, donde si la razón es que censuras el discurso porque produce emociones negativas en otras personas, ¿cuándo te vas a detener? ¿No? Y esa capacidad reitero, como dijo Jordan Peterson en ese video que se volvió muy famoso, para pensar, pues eventualmente vas a necesitar pues, ser ofensivo o resultar ofensivo para algunas personas con quienes no estás de acuerdo. Y si no puedes ejercer tu capacidad de estar en desacuerdo con otras personas, realmente pues no tienes mucha libertad. La libertad de discurso es algo esencial, probablemente es la libertad más importante. Si no podemos ejercerla, pues no nos queda mucho más. Si se empieza a normalizar la idea de que podemos ser censurados por lo que decimos, pues no nos queda mucho más espacio para ejercer nuestra libertad.